Pero yo quisiera en 2 minutos referirme al tema de Loraine, porque ya he escuchado las opiniones, venía en el camino y luego acá en estudio escuché a la honorable alcaldesa referirse al tema. He escuchado a mis colegas en cabina y a mis colegas que están en otros medios de comunicación y he estado leyendo en las redes sociales, algunos a favor, otros en contra. Miren, el tema de Loraine tiene muchas aristas por donde uno empezar a analizarlo. Lo primero es que yo sueño y anhelo en que algún momento las becas que otorgan las instituciones públicas sean bajo contrato. Sean bajo contrato, porque cuando usted como institución pública le otorga una beca a un joven, ese joven ya se visualiza un futuro, sale de su casa, va al lugar donde fue becado, empieza a estudiar, y si a mitad del proceso le quitan ese sustento económico, entonces todo lo que hizo se convierte en nada, porque si no tiene otra vía de sustento económico, va a perder el tiempo, el sacrificio, pero también va a perder el sueño, claro, por el cual está en ese lugar. Entonces yo siempre he dicho, las becas deben de ser bajo contrato y que esas becas sean colocadas en los presupuestos anuales hasta que concluya. Tienen que ser bajo supervisión. Claro, te becamos, pero usted tiene que tener una nota sobresaliente y si baja la calificación y se mantiene en una calificación baja, pues pierde la beca. Tienen que haber reglas claras. Pero también yo creo que las instituciones públicas tienen que tener un límite. Tienen que tener un límite porque no pueden haber becas tan desproporcionadas unas de la otra. Entonces, las instituciones, no es lo mismo el Ayuntamiento de Higüey que la MESI o el Ministerio de la Presidencia o una ONG o quizás una organización internacional. Nunca va a ser lo mismo. No hay que ese tema está entonces con el presidente ella. Cada institución tiene que reglamentar el monto máximo de las becas que otorga para que pueda impactar a la mayor cantidad de personas posible. Bueno, yo escuchaba a la honorable alcaldesa decir que la beca de Loraine era equivalente prácticamente a la beca de 50 jóvenes. Y obviamente si usted lo pone en balanza, bueno, es probable que la balanza se incline a los 50. Porque al final usted lo que ve es 50 familias que van a salir quizás de la pobreza a través de ese joven que esté estudiando, 50 personas que van a ser gente de bien en la sociedad versus uno. Entonces, matemáticamente hablando, es un tema que si uno lo analiza frío, porque los números se analizan frío, usted se va a ir por la mejor opción. Entonces yo creo que esta situación que ocurrió con Loraine, que a mí me apena porque vuelvo y repito lo que dije al inicio. Cuando a un joven se le dice, yo te voy a pagar tus estudios, ese joven se va a estudiar, tiene un sueño, tiene un anhelo, y usted le hizo una zapata a ese sueño, le tiró columnas y entonces lo deja a medio camino. Quizás esa joven se cedió en lo que dijo, pero cuando usted se pone en su lugar, usted dice, caramba, tengo 1 año o 2 años estudiando y ahora, ¿cómo pago esto? No puedo, ¿verdad? Entonces, debe de haber un compromiso en las becas que aplique para todos y que cuando haya cambio de gobierno, el que llegue se tenga que suscribir a lo que ya está establecido. Por eso es que digo que las becas deben de ser bajo contrato, para que no ocurran estas situaciones. Y no estoy diciendo que la alcaldía ha actuado mal. Ustedes saben que cuando yo entiendo que hay algo mal en la alcaldía, lo dice, lo digo, lo critico. Normal. Pero es una situación que está por encima de la capacidad económica para esos fines de la alcaldía de Higüey. Entonces, lamentablemente, un proceso quizás no realizado de la mejor manera, mire cómo ha terminado. Yo escuché que la honorable alcaldesa dijo que estaba en la disposición de tocar puertas. Y yo creo que ya que hubo una acción inicial del ayuntamiento, no en la gestión de la honorable alcaldesa,
pero sí de la misma institución, aunque con cabezas distintas, el ayuntamiento podría tocar puertas, a ver si se le logra conseguir una beca a esta joven o una media beca, y que ella, si tiene que hacer un préstamo en unas instituciones de las que otorgan préstamos estudiantil, que lo haga también, porque el sacrificio tiene que ser de todos. Si el ayuntamiento no puede pagar el 100%, puede destinar y decir, mira, yo voy a darte una beca de un 10%. Esto es lo que puedo darte, un 10%. Bueno, ya hay una beca de un 10%. Ahorita otra institución le consigue otro monto, ella busca un préstamo estudiantil de otro monto y se soluciona este problema. Si ya no hay solución, bueno, se intentó, pero que esto nos sirva de lección para que no ocurra en el futuro, porque también es injusto jugar con los sueños de los jóvenes y de los estudiantes, que en este caso fue el ayuntamiento, no digo la honorable alcaldesa, el ayuntamiento que le vendió un sueño a este joven cuando le quiso decir que le iba a pagar estos estudios, le envió al exterior a hacerlo, y ahora miren por dónde va el asunto. Dice don Perucho que tenemos que ir en una pausa. Tenemos una llamadita. Saludos, buen día. ¿Quién nos habla? Sí, buenos días. Te habla Carlos. Hola, ¿cómo estás? Hermano, yo quiero hacer una pequeña denuncia de algo que yo noté malo. Sí. Yo iba para Guanito ayer y vi unos propietarios de la tierra después del puente Sanate a mano izquierda, que se están tirando una vela de malla. Ya llegando el Badén, donde supuestamente eso le tocaría al Estado para si mañana tienen que hacer algo peatonal. Sí. Y ellos se están metiendo, que todo el que pase le están cogiendo al Estado un promedio de casi 3 tareas de larga. ¿Dónde es eso? Pero de 2 metros para adentro. Pero ellos están tirando el palizado, ellos están tirando para el lado del Badén, cogiendo el pedazo que le pertenece al Estado. ¿Me podrías repetir el lugar que yo al inicio no escuché? Después del puente Sanate, cuando tú vas subiendo más de aquí para allá a mano izquierda, sí. Si ustedes van y ven, están tirando unos tubos de hierro para tirar la verga, para tirar malla, sí. Pero la empalizada es la que lleva real, es la que lleva. Sí. O sea que prácticamente está mal. Bueno, pues ahí es un llamado a obras públicas. Que me toca a mí, que me toca a ustedes. Así mañana tiene que hacer algo para que la calle sea más. Sí, es verdad. Hay un tramo en las carreteras, hay unos metros que aunque no se construye, se dejan para en un futuro ampliar las carreteras. Y mucha gente se aprovecha, como dice el ciudadano, empiezan a tirar una empalizada y terminan haciendo una construcción. Y por eso es que usted ve que cuando van a ampliar la carretera se arman unos desmadres, que la gente, no, que el Estado está rompiéndole las casas. Es eso, que se cogen terreno público. Y lo mismo está ocurriendo aquí en Higüey, en la salida hacia Santo Domingo y en las demás salidas, que como no hay aceras, como no hay una delimitación de lo que es público y no, la gente cuando va a construir, construye al lado de la carretera. Y eso las autoridades tienen que prestarle atención. Eso tienen que cuidarlo para evitar situaciones futuras. Gracias por la denuncia. Y repito el llamado a obras públicas para que se apersone este lugar, puedan medir con estos ciudadanos y antes de que ellos concluyan la obra puedan poner las cosas claras por el bien de ese ciudadano que quizás está confundido en los metros, vamos a darle el beneficio de la duda, pero también por el bien de la colectividad que es propietaria de la parte pública. Vamos. En el plano de noticias nacionales, se ha estado hablando en los últimos días del sistema judicial dominicano, de los problemas que tiene la justicia dominicana, los fallos que ha tenido en los últimos años, y mucho se ha dicho. República Dominicana, que es un país que en materia de leyes, del papel, de lo que está escrito, tiene un muy buen marco jurídico, con algunas situaciones a mejorar, pero que a la hora de aplicar, pues quizás está muy distante o más de lo que se desearía. El sistema judicial dominicano tiene muchas fallas, muchas. Empezando quizás por la más sencilla de todas, que de por sí es extremadamente complicada, y es la carencia de recursos económicos.
donde no hay recursos económicos, es difícil usted realizar un trabajo eficiente. Basta con que usted, que es higüeyano, vaya al Distrito Judicial de la Altagracia, vaya al Palacio de Justicia de la provincia de la Altagracia. Un Palacio de Justicia que quizás tenga las dimensiones correctas para uno de los distritos municipales de Higüey y ni siquiera para uno de los más pujantes. Sin embargo, en ese lugar estrecho, pequeño y con una cantidad enorme de carencias, ahí se imparte justicia. Y le estoy diciendo, empecemos por lo más sencillo, lo menos importante a la hora de hacer justicia, ¿verdad? Lo económico. Y mire usted si es o no importante. Pero hablar de la carencia de personal que casi siempre hay, que los jueces están saturados, que hay procesos que para usted conocer el fallo judicial tiene que esperar una cantidad enorme de meses. Todo esto ha ido afectando la calidad de la justicia en la República Dominicana. Pero vamos a hablar de otro punto que a mi entender le ha hecho mucho daño a la justicia dominicana. Y me refiero a una práctica que desde ya muchos años, no de esta gestión, porque muchas veces nos queremos enfocar en la gestión actual. Y no, esto no nace aquí. Si le damos atrás a la historia, por mucho tiempo, otro de los grandes problemas que tiene la justicia en nuestro país es la politización, en cierto sentido, del Ministerio Público. Y cuando digo politización, me refiero a estos shows que se arman con los supuestos casos donde el Ministerio Público, de manera intencional o no, se deja usar como herramienta política para algunos procesos. Cuando usted ve que el Ministerio Público compite en los medios de comunicación para saber quién tiene más like o cuál acapara mayor cantidad de primeras planas, entonces usted se da cuenta que la justicia tiene un problema grave, un problema por resolver, donde muchas veces, por el simple hecho de querer de manera apresurada conseguir una medida de coerción, los fiscales se tienen que apurar a hacer, y luego, al final del proceso, nos damos cuenta de que ese dicho popular de buche y pluma no más, o mucha espuma y poco chocolate, se aplica en muchos casos al Ministerio Público. Un tema que yo creo que tiene que mejorar. Yo creo mucho en el Ministerio Público. Está lleno de hombres y mujeres buenas. Pero creo que tiene que enfocarse en hacer el trabajo de manera silente, y cuando tenga ya una investigación robusta, cuando esté todo listo, ejecutar. Pero lo mismo digo sobre el tema económico. Da pena cómo los fiscales tienen que trabajar una cantidad enorme de casos que se le asignan. Pero usted va a las oficinas del Ministerio Público y no cuenta quizás con la cantidad de personal que necesite. No cuenta con un espacio lo suficientemente amplio para poder realizar las funciones que le corresponden de manera eficiente. Y por ahí una larga lista de situaciones que sin lugar a dudas vienen dando en la justicia hasta que llegamos a donde estamos. Aquí hay en el Congreso hay muchas leyes que se están haciendo y usted la ve y usted dice, qué bueno. Pero a la hora de la verdad nos estamos enfocando tanto en hacer leyes que nos hemos olvidado en que son para cumplirlas y no vamos a la par. El Estado Dominicano no ha llevado a la par el marco jurídico que está estableciendo
con la ejecución del mismo. Aquí tenemos leyes, y cito un ejemplo, la ley de tránsito, que usted busca, usted se pone a leerla y usted dice, pero Dios mío, más de la mitad de esta ley no se cumple. Y estoy citando una sola ley, pero así hay una cantidad enorme de leyes que cuando usted se pone a analizarlas, usted dice, pero ¿y por qué? Por lo mismo que le estoy diciendo, porque el Congreso va evacuando leyes y el Poder Ejecutivo va promulgando leyes, pero aquí no se lleva de manera conjunta el crecimiento del Poder Judicial. Aquí tenemos jueces teniendo que llevar casos de una importancia enorme. Sin embargo, usted lo ve que tienen que vivir en el pueblo ahí delante de todo el mundo, su familia teniendo que ir al colegio como va todo el mundo, sin una seguridad especial. Y usted dirá, bueno, que una expresión que a mí me molesta mucho, pero que se usa en el pueblo. Bueno, él fue que eligió, o ella fue que eligió esa carrera. Y el pueblo quiere justificarse con eso. No, hay que trabajar eso. Hay que trabajar el hecho, y a nosotros que nos gusta mucho compararnos con otros países, que cuando usted tiene la investidura de juez, el Estado tiene que suplirle seguridad, transporte y otras comodidades para salvaguardar que sus decisiones estén apegadas a la ley, no al miedo o al interés. Porque al final del día, esos jueces salen de ahí, del Palacio de Justicia, y tienen que ir a comprar al supermercado. Tienen que llevar sus niños a las escuelas y tienen que ir a dormir en una casa que está entre el pueblo, entre todos, y tiene que, como decimos en buen dominicano, jugársela, porque si aplican la justicia como lo establece la normativa, las cosas van cambiando. ¿O es que ustedes creen? Miren, yo siempre he dicho, a mí cuando me hablan de los jueces digo, una función muy importante, pero Dios me libre de llegar a ser juez en República Dominicana, porque usted aplica la ley y el que sale afectado de esa aplicación de la ley, donde quiera que lo ve como el enemigo. No asimila que fueron ellos que cometieron un error, porque todo el que comete un error tiene una justificación de por qué lo hizo. Entonces, cuando queremos hablar de mejorar la justicia, tenemos que ir mucho más allá de que si falta o no una ley. Tenemos que empezar a mirar el Poder Judicial como un órgano, como una parte fundamental del Estado Dominicano, que de por sí es uno de los 3 poderes del Estado Dominicano, pero que está cojo, que tiene carencias, que tiene dolencias, y que nos estamos haciendo los de la vista gorda. Mientras los diputados, hasta para hacer un estudio, se van a un hotel 5 estrellas en una de las zonas pujantes de nuestro país. Y tienen restaurantes finos. Y usted lo ve que viven vida de reyes. El Poder Judicial se desangra. Si tienen los cojones de publicarlo también. Se desangra y usted ve. Mire, ahora mismo con esta ley de alquileres. Ayer salió una información de los bancos quejándose porque le quieren poner una responsabilidad que a ellos no le compete, y los bancos dicen, espérense, ¿y cómo ustedes me van a obligar a hacer esto si eso conlleva una logística? ¿Y quién va a pagar esta logística? Hay situaciones. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos en el Congreso un grupo de gente que está proponiendo cosas que ni ellos mismos saben cómo se van a ejecutar. Entonces, eso tiene que cambiar en el país. Y yo aspiro a una buena justicia, pero hay que darle. Y yo creo que el pueblo dominicano se tiene que poner a una voz solicitando que al Poder Judicial se le dé lo que le hace falta para que mejoremos la justicia de nuestro país.